En la estación, los parientes avanzaban junto al tren humeante. A cada paso agitaban el brazo levantado y hacían señas. Un joven estaba de pie tras la ventanilla del tren. El cristal le llegaba hasta debajo de los brazos. Sostenía un ramillete ajado de flores blancas a la altura del pecho. Tenía la cara rígida. Una mujer joven salía de la estación con un niño de aspecto inexpresivo. La mujer tenía una joroba. El tren iba a la guerra. Apagué el televisor. Papá yacía en su ataúd en medio de la habitación. De las paredes colgaban tantas fotos que ya ni se veía la pared. En una de ellas, papá era la mitad de grande que la silla a la cual se aferraba. Llevaba un vestido y sus piernas torcidas estaban llenas de pliegues adiposos. Su cabeza, sin pelo, tenía forma de pera. En otra foto aparecía en traje de novio. Solo se le veía la mitad del pecho. La otra mitad era un ramillete ajado de flores blancas que mamá tenía en la mano. Sus cabezas estaban tan cerca una de la otra que los lóbulos de sus orejas se tocaban. En la foto de al lado, papá llevaba una azada al hombro. Detrás de él una planta de maíz se erguía hacia el cielo. Papá tenía un sombrero puesto. El sombrero daba una sombra ancha y ocultaba la cara de papá. En la siguiente foto, papá iba sentado al volante de un camión. El camión estaba cargado de reses. Cada semana papá transportaba reses al matadero de la ciudad. Papá tenía una cara afilada, de rasgos duros. En todas las fotos quedaba congelado en medio de un gesto. En todas las fotos parecía no saber nada más. Pero papá siempre sabía más. Por eso todas las fotos eran falsas. Y todas esas fotos falsas, con todas esas caras falsas, habían enfriado la habitación. Quise levantarme de la silla, pero el vestido se me había congelado en la madera. Mi vestido era transparente y negro, crujía cuando me movía. Me levanté y le toqué la cara a papá. Estaba más fría que los demás objetos de la habitación. Fuera era verano. Las moscas al volar dejaban caer sus larvas. El pueblo se extendía bordeando el ancho camino de arena, un camino caliente, ocre, que le calcinaba a uno los ojos con su brillo. El estilo telegráfico, tan característico, pero tan sublime, de la premio Nobel Herta Müller, Pablo Vilaboy. Todo un descubrimiento, por lo menos aquí en España en su día, una de esas veces en que un premio Nobel sirve para dar aún más eco a un escritor que a lo mejor, aunque haya sido publicado en un país, no tiene reconocimiento popular. Y con Herta Müller pasó. Se empezó a reeditar toda su obra en España y bueno, quienes sentimos curiosidad por acercarnos a esta escritora de origen rumano, que nacionalizada alemana, pues descubrimos no solamente un mundo muy particular, sino un estilo literario conciso y poético que a muchos nos arrebató. Como tú has dicho, nacida en Rumanía, nacionalizada en Alemania, nacionalizada como alemana, precisamente a causa en gran parte de esta su primera novela. La primera novela que se publicó en Rumanía pero censurada. Se publicaría 2 años después en Alemania de aquella occidental en versión íntegra, y fue cuando empezó a tener un eco, digamos, fuera de las fronteras de su país. Ella es rumana del Sueva del Banato, de una parte, digamos, de minoría alemana dentro de Rumanía, y su familia sufrió los azotes de la dictadura de Ceausescu, e incluso dijo que durante muchos años, aunque después se le permitió salir del país y afincarse en Alemania Occidental, sufrió también el acoso de la policía estatal de Ceausescu. Mucho de este mundo de recuerdos, del retrato de no solamente de cómo eran las vivencias siendo niña y adulta con la dictadura, sino de cómo eran las costumbres de esta minoría alemana en aquella Rumanía de los 70, 80, están reflejados en toda su obra. Como tú dices, es una autora profunda y eminentemente lírica, pero tiene por un lado ese lirismo bello que es natural, porque vemos en sus descripciones, porque está ahí, es tal cual ella lo ve, tal cual lo ve todo el mundo, tal cual lo capta, pero por otro lado hay tanto dolor,
en lo que ella cuenta, ¿verdad? Hay tanta represión. Mm. Y parte de eso que comentas y aunado al estilo que tiene, yo creo que viene muy bien definido con una cita de ella, una declaración de ella que dice que eh, el silencio es una forma de hablar y aplasta tanto como las palabras. Eso, esta forma que tú dices telegráfica y a la vez poética de narrar los hechos, tiene un impacto en el lector muy fuerte y precisamente refleja ese dolor y esa gresura de la que hablas y de la que tristemente padeció ella y su familia. Y esa verdad, ¿por qué? Por un lado es muy metafórica, es muy elíptica, va como a frases que igual por sí mismas no tienen ningún sentido o simplemente el sentido literal que quieras darle, pero hasta la censura, hasta la represión, hasta el propio Ceausescu en su país fue capaz de captar la crítica que había. O sea que es muy directa. Es muy descarnada dentro del tono lírico que tiene, es muy descarnada. Así que para empezar a adentrarse en el universo de esta premio Nobel, yo creo que precisamente en Tierras Bajas, su primera publicación, creo que es un buen acercamiento. Es una novela espléndida, una novela como además, corta, concisa, va al grano, pero lo que deja, lo que cuenta y lo que deja. Pues aquí ponemos, por supuesto, en nuestro atril a la grandísima Herta Müller. Y ahora vamos a hacer otro viaje, porque aquí siempre en la Arpa de Becker hacemos muchos viajes, claro, viajes literarios, pero vamos a hacer un viaje en el tiempo y un viaje en la historia, porque vamos a hablar de un momento que se ha contado mucho, pero no se ha contado completamente. Y sobre todo de un momento que se ha contado centrándose en una localización muy concreta, cuando aquello afectó a muchos más lugares y hay muchas más cosas, como decimos, que contar, que descubrir, pero tenemos la fortuna de que haya alguien curioso, alguien que investiga, alguien que estudia, alguien que dice vamos a intentar rellenar los puntos suspensivos, vamos a responder a los interrogantes. Y entonces, claro, aparece un libro como este, publicado por Almuzara, Herculano, la ciudad del Vesubio. Sí, sí, vamos a hablar del Vesubio, de los últimos días de Pompeya, pero es que muy cerquita de Pompeya estaba Herculano, y ya verán ustedes lo que había, lo que se puede ver y lo que hubo en su momento en Herculano. Y todo esto lo sabemos en gran parte porque lo ha reunido en este libro nuestro invitado, que tenemos la fortuna de que esté ahora con nosotros. Daniel García Varo, bienvenido a El Arpa de Becker. Buenas tardes, muchas gracias. Herculano, Sí, la ciudad que el Vesubio sepultó, que todo el mundo dice, pero si fue Pompeya, bueno, Pompeya también, pero como tú cuentas, pero no ujú. hay que olvidar lo de Herculano, ¿verdad? Efectivamente, siempre ha estado muy ausente y de hecho ya no solo Herculano, hay otra serie de ciudades Uh-huh. como Plonti o Estavia, que es que esas ya ni te cuento si están olvidadas. Pero es verdad que siempre se han escrito ríos de tinta sobre Pompeya y Herculano, o bien se le dedica una pequeña parte en una obra dedicada a Pompeya, o bien es que ni se menciona. Vamos a ir por partes, digamos, o por orden, claro. ¿Cómo llegaste tú, como historiador, como investigador, como curioso, a Herculano? O sea, ¿cuándo fue el primer momento, el primer recuerdo que tienes de decir, caramba, ¿qué puede haber aquí? Pues, sin ir más lejos, te va a sorprender, pero el primer recuerdo es en la propia Herculano. Ah, o sea, ya allí. Exacto, porque yo no la conocí hasta que la piso. Entonces descubro aquel lugar, veo, claro, te estoy hablando de hace ya unos 7 8 años. Entonces la piso, la descubro, ahí en ese momento estoy estudiando la carrera y de hecho dedico un trabajo de fin de grado herculano. Entonces voy descubriendo, voy viendo de que no se habla prácticamente nada de ello y con el pasar de los años siempre he tenido esa idea de ¿y por qué no escribo yo la historia de Herculano, ya que el español prácticamente no existe? Y digo, pues bueno, voy a ello y aquí estamos, así ha nacido este fruto. Oye, es que Herculano quedó sepultada, pero prácticamente intacta en muchos aspectos. Vamos a uno muy curioso, la comida. Es que Ujú. se puede ver en Herculano panes y otros alimentos perfectamente conservados. Cuéntanos por qué se da esta capacidad de conservación, digámoslo así, de la ciudad. Pues básicamente es ciencia, que toda la ceniza queda sepultada con la comida y eso hace que se conserve, que no se, por así decirlo, que como si se fosilizara
y de esa manera excavando se ha encontrado de manera casi pétrea. Es increíble. Oye, en España, como ocurre siempre, miramos como para otro lado, no nos ponemos en valor porque que Herculano fuera descubierta y que Herculano tú hayas podido pisarla, que Herculano esté ahí, en parte se debe, digámoslo así, a dos españoles, uno a medias de adopción, pero fue hasta rey, Carlos III. Sin Carlos III tal vez no estaríamos hablando de esto, pero sobre todo sin Roque Joaquín de Alcubierre, ¿verdad? Claro, fue básicamente el pionero, el que pone a disposición esta campaña, el que manda las cartas, aquí hay interés, vamos a excavarlo, y el que prácticamente durante 50, 60 años está excavando Herculano y también Pompeya fue el que la inició. Entonces, una figura muy importante que gracias a él tenemos lo que tenemos hoy a día. Y Herculano, que en su época, como tú cuentas y recreas, reproduces, y has investigado muy bien, era un lugar como exclusivo, lo dices en algún momento, casi era como el resort de la época. Se llama- Claro. También turísticamente quiero decir, a nivel arqueológico, a nivel histórico, también Ujú. es un poco la perjudicada. Todo el mundo quiere visitar Pompeya, todo el mundo protesta y se queja de la mala conservación de Pompeya, de la poca atención del gobierno italiano a Pompeya, y dejamos Herculano y todo lo demás a un lado. Sí. De hecho, es que claro, ten en cuenta que en muchos recorridos turísticos incluyen Nápoles y luego un autobús o un tren que te lleva hasta Pompeya, ¿no? Sin embargo, Herculano es que está prácticamente olvidada. También está en una ciudad que es verdad que a día de hoy no es muy rica, entonces eso también hace que no tenga más interés allá de la excavación. Y luego es cierto que todas las novedades y toda esa inversión de dinero está mucho más dedicada a Pompeya que a Herculano. Y sin embargo, como has comentado y como en el libro se demuestra, porque hay fotos tuyas y tomadas allí en la propia Herculano, un buen día te viste allí. Entonces, como, Sí. digamos, como está fuera de los circuitos turísticos, Daniel, ¿cómo llegaste de verdad entonces tú a Herculano? O sea, ¿cómo se dio para que estuviste de repente allí un día? Pues era un viaje familiar que era recorriendo Italia y una de las paradas pues era ahí. Entonces se puede decir que gracias a mi padre. Mira por dónde ya estábamos rescatando la historia para empedrar un poquito tu futuro, encaminar el, Exacto, sí, sí. Todo tenía una coincidencia, vaya. todo tenía un porqué. Hay una cosa, te voy a decir, que me ha divertido mucho, todas, porque hay mil detalles. Haces un grandísimo reportaje, es verdad que desde el principio dices que quieres sumergir al lector en la realidad de Herculano antes de la erupción del Vesubio y lo consigues, o sea, porque lo cuentas con muchísimo detalle, con una investigación muy precisa, muy detallista. En ese sentido, chapó y enhorabuena. Pero te voy a decir que una de las cosas que más me ha divertido son los nombres que se han dado a las casas, que tú vas explicando por qué, pero te cuento, claro, tú eres muy joven, eres un poco insultantemente joven, pero los que tenemos una edad y empezamos a leer aquellos libros de los tres investigadores y Alfred Hitchcock, nos encantaban los títulos, que era pues El misterio del diablo danzante, El misterio del perro invisible, El misterio del reloj chillón, y aquí los nombres de las casas responden un poco a esa dinámica. Hay nombres para todos los gustos, aunque todos Sí, tengan un sí, sí. porqué. Sí, sí, eso básicamente se le han dado los arqueólogos y los investigadores, que la primera razón o lo más significante que se haya encontrado en esa casa es lo que da nombre. Entonces encontramos la casa del esqueleto, la casa del patio bonito, la casa de la puerta corredera, la casa del balcón de Claro, madera. Es así. Es sencillo, vaya. no, es sencillo, pero es estupendo. Por un lado, identificas a cada casa en concreto, ¿verdad? Claro, Y luego, además, eso, las características, porque es algo que tú haces muy bien. Porque a quién podría pensar, pues si vas recorriendo cada casa, con perdón, el libro, qué rollo, porque se va repitiendo. No, es que en cada casa hay algo claro. distinto a lo que atender, ¿verdad? Cada casa es un espacio único que tiene, ya no solo a nivel arquitectónico, tiene este tipo de atrio, este tipo de balcón, este tipo de habitación, ya es la historia de la persona que vivía ahí. Encontramos casos judiciales, encontramos que esa vivienda pertenecía a un político, encontramos que esa vivienda era de un gran patricio, pero luego pasó a manos de un esclavo. Es que en cada casa tiene su historia, sí, sí. Oye, y ahí a los que sean fans de las películas de terror, ahí está un gran guiño a las películas de terror porque tenemos allí una bruja perfectamente dibujada que en cualquier momento puede materializarse delante de nosotros. Esperemos que no. Esperemos. Sí, sí, esa bruja se encuentra en la Casa Samnita, que es una de las más antiguas, de hecho, de la ciudad. Y sí, está junto a un dromedario y junto a un gallo. Entonces,
o bien puede ser un dibujo de un niño que se estaba dibujando como a día de hoy, o bien puede ser una representación de esta persona me cae mal, pues la escenifico como una bruja. Sí, o sea, que era igual era un graffiti, entre comillas, artístico, quiero decir, porque cuando el niño te pinta la pared, caramba, pero bueno, la creatividad no hay que ponerle límites, ¿verdad? Claro, O por otro lado, igual como dices, era un graffiti con intención. Es decir, claro. bruja más que bruja. Como que siempre, además, eso, nunca brujos para insultar, siempre brujas. Qué mala cosa. A ti como visitante, y primero como visitante y luego como historiador, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido, de lo que más te ha sorprendido estando en Herculano, lo que viste en Herculano y luego investigando la historia? Pues a nivel de visitante, claro, por así decirlo, sin ese trasfondo histórico, simplemente como un turista, pues oye, qué bien se conserva esto, qué bonito está ahí, que nunca había escuchado hablar de ello, ¿no? Entonces, la primera reacción que tuve fue esa, ¿no? Y muchas casas muy bien dedicadas, muchos edificios muy bonitos, y luego ya a nivel de historiador e investigador, pues ya te digo, cada secreto que hay en la casa, luego cosas que están en Herculano y no están prácticamente en ningún otro lado, y digo, pues sí que Herculano es única, ¿no? Por ejemplo, encontramos un barco totalmente entero, básicamente, que acudió a la playa, no se sabe si para rescatar a la persona o que estaba allí encallado. También encontramos papiros, que es básicamente la única biblioteca que hay de la antigua Roma a día de hoy. Entonces encontramos pequeños detalles que chapó por Herculano, vaya. Por cierto, ya que la nombres, la Villa de los Papiros, que de algún modo puede visitarse en otro país, Sí, en Estados Unidos, sí, sí, sí. ¿verdad? Porque Getty construyó su casa siguiendo los planos de la Villa de los Ujú. Papiros de Herculano. Que es muy curioso porque, claro, esa persona se basa en un mapeado que hicieron a través de túneles en el siglo XVIII. Pero si tú a día de hoy vas a la Villa de los Papiros, que está, por así decirlo, a las afueras de Herculano, no está justamente en ese núcleo urbano, y básicamente no hay nada, está todo bajo tierra, y ya te digo, a día de hoy es muy difícil visitarla, solo está la entrada principal. Entonces, ya ves si queda por excavar todavía. Ahí va, además tú lo cuentas en el libro, hay muchísimos indicios Ujú. que nos empujan, sobre todo a los expertos como tú y a los arqueólogos, pero que nos empujan a decir que obviamente habría que seguir excavando porque aún hay mucho por recuperar y por descubrir sobre Sí. Herculano. Tres cuartas partes de Herculano están sin descubrir. Es que hay una minoría. ¿Cuál es el problema? Que es que se encuentra inserta en la ciudad actual. Entonces, o bien derriba las casas en las que viven personas que tampoco tienen culpa de vivir ahí, Claro. o bien es que, claro, es que no puedes avanzar, es que es muy difícil. Entonces, esa es la problemática. Si no, ya te digo, podría, que incluso he realizado esta hipótesis, podría incluso encontrarse un Un anfiteatro en anfiteatro. el que luchaban gladiadores. Y sin embargo, no podemos saberlo porque es que no se puede avanzar. Claro. Hay un personaje muy curioso, Sextus Patulcus Félix, panadero y supersticioso, ¿verdad? Y además una foto tuya remarcada Ahí está. señala por qué es supersticioso. Cuéntaselo a los espectadores. Por si acaso no se han dado cuenta, lo redondeo, sí. Pues básicamente sí, el falo en la época romana pues, era un símbolo de buena suerte, de buen augurio, y entonces este panadero en su propio horno colocó ahí un buen falo y para que le traiga suerte en la panadería y en el comercio, sí, sí. Oye, y alguien dirá, ¿y cómo dices tan alegremente, digámoslo así, nombre y apellidos? Oye, porque también se encontraron, ¿verdad? Por eso podemos ponerle nombre al panadero. Claro, sí, 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 hay muchos indicios. Encontramos desde graffiti, encontramos desde sellos en los propios panes, también encontramos tablillas de cera en las que aparece el nombre. Hay diferentes formatos para averiguar a quién pertenecía. Oye, Daniel, yo entiendo, imagino o espero que de algún modo los investigadores, los arqueólogos, los historiadores se hayan interesado por lo que tú cuentas en este libro, ¿no? Porque es que estás descubriendo eso, una parte de la historia muy importante, pero que no conocíamos, porque nos quedamos, sobre todo a nivel popular, en los últimos días de Pompeya, en las películas, alguien que haya leído la novela pseudohistórica de finales del 19 y poco más. Y entonces yo espero, Claro. entiendo, o tú nos puedas tal vez confirmar, que alguien haya contactado contigo, aunque solo sea para decir, oye, muchas gracias por lo que estás descubriendo.
Por desgracia, no, a lo mejor es porque han pasado todavía pocos meses desde la publicación, Vaya. pero sí, a nivel de el imaginario colectivo, pues una forma de descubrir una nueva ciudad romana que a lo mejor no se conocía. Y a nivel ya de historiadores, pues supongo que, claro, conocerían la ciudad, pero de esta manera profundiza y conoce muchos espacios que prácticamente son desconocidos. Y además, como digo, es que lo cuentas con tanto detalle que es verdad que sumerges al lector. O sea, no te queda otra que vivir en Herculano todo el tiempo que vas leyendo. Sí. Te llevo de la mano y te explico, en esta habitación pasaba esto, mira qué bonito lo de arriba, y sí, sí, como si estuviéramos allí y te acompañara de la mano, literalmente. Y luego además algo que agradecerte, un estilo claro y directo. Porque perdóname, sabes tú, Mm, muchos colegas tuyos investigan lo que no está escrito, claro, escriben maravillosamente, pero claro, con un argot y con un modo de explicarse claro, muy para historiadores. Y se olvidan que los del vulgo lo que queremos es disfrutarlo, asumirlo y entenderlo. Y tú sí lo cuentas con claro. ese estilo directo. Es que de hecho, antes de ponerme a escribirlo, dije, yo esto no quiero que sea un trabajo de la universidad en el que sea un tostón hacerlo, yo quiero divertirme, descubrirlo, hablar alegremente y explicarlo como si estuviera en una clase de historia entretenida. Y de esa manera es como quise redactarlo todo. De hecho, algunas casas podría incluso haber profundizado más, haber detallado más, pero dije, no, porque es que esto ya o llega a ser irrelevante o llega a aburrir, claro. Claro, claro, claro. Con esto es suficiente y lo podemos emplear como guía de viaje, porque te pregunto, por último, Sí, Daniel, igual que hicisteis con la familia, Hércules no se puede visitar hoy en día, ¿verdad? claro, sí, sí, está abierta ahora mismo. O sea Sí, sí, sí. que podemos además tomar tu libro, que es la mejor guía de viajes que se me ocurre, para Ujú. buscar todos los detalles que tú explicas aquí. Claro, vas por orden por cada ínsula, que es cada barrio de la ciudad, y vas viendo cada casa. Sí, sí, sí. Muy interesante. Bueno, y ahora que ya tenemos Herculano, el historiador, el escritor, está pensando en nuevos objetivos. Sí, sí, estoy pensando en nuevos objetivos porque la verdad hay muchas historias que no están contadas y no quiero desvelarlas, pero hay algunas ideas por ahí rondando ya para destacar. Sí, sí, Bueno, pues cuenta con nosotros para compartirlas, por favor, ¿eh? por supuesto. Y para descubrirlas in situ, si pueden ser como Herculano, pues mejor que mejor. Mejor. Daniel García Baro, muchísimas gracias por tu visita al Arpa de Becker, muchísimas gracias por este libro publicado por Almuzara y por las historias que han de venir. A ti ha sido un placer y estoy encantado. Pues ya ven ustedes que hoy, aunque nos vayamos como siempre al ángulo oscuro del salón, porque el arpa necesita descansar, nos vamos nada menos que con la erupción del Vesubio y nos vamos a descubrir lugares, a descubrir ciudades, a descubrir tradiciones, a descubrir personas, a estar en contacto con ustedes, con los libros, con las palabras y volveremos dentro de poco a hacerlo como siempre. Gracias.